Bueno, bienvenidos. Em, Hola Marlí de San Paulo. Los saludo a todos, Flavia, Alberto, Ruth, Daniel y a los chicos del colegio Yeshurun, los chicos del colegio Buber. Hay también de algún otro colegio que ya voy a averiguar de cuál. Daniel Miranda dice, Miranda, no sé qué colegio es. Ajá, del colegio, la escuela Yavne de México. Fabuloso. De la escuela de Nadine. Ok, entonces, como ya es la hora y ustedes están en una escuela y tenemos que cumplir mucho los horarios, vamos a comenzar presentando esta actividad, que es un año después del 7 de octubre. ¿Qué nos pasó y qué se espera que siga ocurriendo tanto en el mundo como en Israel, como en el mundo judío y en el mundo en general? Nos van a dar una visión muy general y les agradecemos muchísimo por su disposición a compartir su conocimiento con estas escuelas de toda Latinoamérica y con gente que también se anotó interesada de otros lugares. Tenemos gente aquí de Colombia, de Argentina, de México, de las escuelas. Estoy viendo compañeros de Brasil, hay gente de Perú, hay gente de Paraguay, hay gente de muchos lugares de Latinoamérica y nos enorgullece desde el Departamento de Emprendimiento Sionista de la Organización Sionista Mundial y desde el JEFEBF, que es el Foro de Directores de Visión para el Futuro de la Educación Judía, que es un foro que se formó recientemente de directores de diferentes lugares de Latinoamérica, que junto con Conexión Israel está organizando esta actividad de esclarecimiento y en la cual la dinámica va a ser que hay una presentación de Ronnie Kaplan, el mayor Ronnie Kaplan, y de Gabriel Chocrón, para después ustedes hacer preguntas a través del chat que nosotros moderaremos desde acá. Ronnie Kaplan, que es el primero que nos va a exponer ahora, es uruguayo que vive en Jerusalén desde hace más de 2 décadas. Es el mayor en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel y portavoz en español. A continuación va a hablar con nosotros Gabriel Chocrón, que es venezolano y vive en Israel desde hace 15 años, comunicador y cofundador de Conexión Israel. Sin más, le voy a dar la palabra a Ronnie Kaplan para comenzar esta exposición. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Anabela querida. Es un gusto estar con todos. Realmente un placer estar con todos juntos aquí. Si les parece, vamos a ir tocando distintos temas para luego dar una visión más holística de cada uno de ellos. Yo voy a comenzar hablando sobre el límite norte, que es donde en este momento está centrado principalmente digamos, el centro de gravedad de la guerra. Así que lo voy a tocar aquí. Voy a compartir pantalla un minuto para mostrar algunos slides, no muchos, pero para poder tener una visión más comprensiva. Miren, el día 7 de octubre, cuando nos ataca el Hamas desde Gaza, en realidad Hamas estaba pensando que al otro día iba a haber una convergencia de frentes. Es decir, que todos estos 7 frentes que son el anillo de fuego o sí, la coalición o eje liderado por Irán, iban a atacar a Israel. Y si bien lo hicieron de una forma no como una guerra abierta o como una guerra total, sino que lo hicieron de forma parcial. Yo les recuerdo, si ahora vamos a ir al tema de Hezbollah, que Hezbollah comienza a atacar el día 8 de octubre Israel, y desde entonces, prácticamente en estos ya más de un año, ha lanzado unos 14.000 cohetes, misiles, drones hacia población israelí. Eh, una palabra más solamente sobre qué estaba pasando en ese momento, antes del 7 de octubre. Estaban pasando básicamente 3 cosas. Por un lado, aquí pueden ver a Mohammed Ben Salman, el heredero de la corona saudita,
estirpe o descendiente del profeta Mahoma, Muhammad, el profeta musulmán, había dicho que estamos cada día más cerca de hacer la paz con Israel. Eso podría haber generado de alguna manera una suerte de desarmar la razón de Tat o la razón de ser de grupos como Hamas o todos estos que están acá pintados en rojo, que quieren de alguna manera sacar a Israel del Medio Oriente, que lo ven como un elemento, una especie de anticuerpo, un elemento negativo que no puede tener lugar aquí en el Medio Oriente. Si Israel hubiese logrado ensanchar ese círculo de paz que ya había empezado aquí con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán y con Marruecos, que no se ve en el mapa, fíjense lo importante que es geopolíticamente Arabia Saudita, tanto desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Son los herederos del profeta en la visión musulmana, y por otro lado también fíjense lo importante que son acá geográficamente, siendo que Israel ya tiene paz, por más que sea fría con Egipto, y tiene una paz un poquito más cálida, pero no tanto con Jordania, ¿verdad? Entonces fíjense cómo Israel hubiese de alguna manera generado eso. Por otro lado, estaba la concepción israelí de que el Hamas estaba disuadido, que se puede llegar a disuadir a Hamas si vos le permitís la entrada de tanto dinero catarí y de tantas mercancías de una parte del mundo que pasan por intermedio de Israel, y la entrada de decenas de miles de gazatíes a trabajar en Israel. Así que ahí tenés otro elemento más de que había una concepción de que si vos le das esas zanahorias, entre comillas, jamás no va a atacar Israel, pero esa concepción que está basada en una visión de la naturaleza humana, que es que los seres humanos somos personas, hay una naturaleza universal, de que, si, de que tenemos intereses, etcétera, pero estaba mal concebido esto. Acá lo que hizo Hamas es una especie de mal altruista, que a diferencia del mal egoísta, que es aquel mal que una persona va a robar un banco y esa persona que va a robar un banco lo hace para su propio bolsillo porque le falta plata, o va a robar una cartera, una billetera. No es lo mismo en este caso con el radicalismo islámico, que dividen el mundo en blanco y negro entre fieles e infieles, y básicamente están dispuestos a atacar a los infieles, que en este caso somos nosotros, a costas de, a los ojos de ellos obviamente, a costas de que eso puede venir en detrimento de su propia población, o puede venir también en detrimento, decía, de sus propias vidas, esta gente, ¿verdad? Obviamente que Sinwar sabía que Israel lo iba a buscar, si iba a cometer semejante masacre, semejante pogrom. Y el tercer elemento era la lucha interna o la pelea interna que había dentro de Israel, que no me cabe mucho hablarla acá de uniforme, pero sí puedo decir en términos generales que el hecho de que la sociedad israelí volvió a solidarizarse, y aquellos que el día 6 de octubre ya estaban peleados con el vecino y con el otro y decían no quiero vivir más con este otro en este país porque él piensa de una manera sobre la revolución jurídica, y no es una revolución, es una reforma, etcétera, toda la pelea que tuvimos entre enero y octubre del 2023 en Israel, luego de 5 empates prácticamente técnicos en las elecciones desde 2019 a 2022, básicamente aquellos que no querían vivir uno al lado del otro estuvieron dispuestos a morir el uno por el otro el día 7 de octubre, y en el entendimiento de nuestros enemigos de que Israel va a caer por una implosión interna, lo que se llama la teoría de las telarañas, dicha por el difunto Nasrallah en el año 2000 en Binchbel, o por Ali Khamenei en el año 2015 también en otro de, de estos discursos. Entonces, en la medida que Israel se vuelve a unir, se vuelve a solidarizar la sociedad el día 7 de octubre, eso disminuye considerablemente esta noción o este intento de hacer converger los frentes, y básicamente eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Es un poco más amplio, pero eso como tres antecedentes centrales. Sigo adelante para decirles que, bueno, pasó todo lo que pasó con Hamas, si quieren después lo tocamos, no es algo comprensivo, esto estamos tocando varios puntos y queremos llegar a una especie de futuro, pero en el norte, que es lo que voy a entrar ahora, en el límite norte, luego de decir que hubieron tres antecedentes, dijimos, ¿verdad? Arabia Saudita, casi la paz, la concepción errónea israelí y la pelea interna israelí que influyó en la guerra, por eso nos atacaron, pero también por eso no lograron converger frentes, hacer converger frentes. Podemos ver acá que tenemos ya desde el principio de la guerra unos 43
sitios en Israel que estaban absolutamente, hubo que evacuarlos. La gente se tuvo que refugiar, unas 60.000 personas, se fueron en 3 olas de acá, básicamente, entre octubre y diciembre del 2023, pero básicamente hay que refugiar a esta gente si tienen que ir. Y fíjense lo cercano que está un sitio de otro, ¿verdad? No estoy seguro que me va a funcionar este video, pero lo que quiero decir simplemente es que los sitios son muy, muy cercanos acá uno de otro. Nosotros tenemos un total de, en este límite tenemos unos 100, en realidad son 79,3 kilómetros de límite, si uno lo ve de esta manera, lo mide en lo que es la línea azul, que es la línea de que se retira Israel del sur del Líbano en aquel mayo del año 2000. Pero por otro lado, en este límite, nosotros tenemos unos 100 kilómetros prácticamente de lo que sería la verja o la reja de seguridad. Son 100 kilómetros porque hay sitios donde acá hay todo tipo de parques o lugares con mucha maleza que Israel no puede, como les decía, no puede pasar por ahí la reja, básicamente, entonces un total de 100 kilómetros. Y la cercanía es muy impresionante entre uno y otro, hasta tal punto que, por ejemplo, si bien no se ve capaz muy bien en este mapa, pero acá está Kfar Kile, donde está mi mouse en este momento, y de Kfar Kile hacia una aldea en Metula, perdón, hacia una casa en Metula, pueden haber 300, 400 metros. Pero un misil antitanque de tipo Cornet, el misil ruso, puede llegar a prácticamente 10 kilómetros. Entonces, ¿cómo le puedes permitir a la gente aquí en el norte del país que vuelva a sus casas o que se quede en su casa si el terrorista en la zona de Kfar Kile puede, obviamente, matar a toda una familia cuando está cocinando porque le ve prácticamente el blanco del ojo, ¿verdad? En Metula y así en cada uno de los lugares, ¿verdad? Cada uno de los sitios es una frontera que está muy cercana un lugar del otro, más cercano todavía que en la frontera con Gaza. Acá a veces son 100 metros, a veces están pegadas una casa con la otra, a veces son 300, 700 metros, etcétera. Obviamente que el Hezbollah es el brazo largo de Irán en el límite mismo con Israel, es el elemento más importante de todos estos jugadores, el elemento más importante en este anillo de fuego, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos entrando en las aldeas en el sur del Líbano en este momento, porque estamos allí incursionando por tierra, ahora vuelvo a la presentación, pero porque estamos incursionando por tierra, lo que sucede básicamente es que en esas aldeas la cantidad de armamento que hay y lo nuevo que es ese armamento y la cantidad de comida que hay en esos lugares, que nuestras fuerzas están ingresando día a día ya en lo que se llama operaciones limitadas, operaciones precisas en el sur del Líbano, no se corresponden para nada con el tipo de infraestructura que es esa casa, que puede ser como un garaje antiguo, o en general la infraestructura que son de esos poblados mayormente chiitas en la zona en la zona, decía, de el sur del Líbano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? O sea, ¿cómo se ve un día allí en la zona del sur del Líbano? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el día a día con nuestras fuerzas? Primero, lo que tenía Hezbollah acá era un plan muy similar al del 7 de octubre, que quizás hasta Hamas se lo robó como plan y lo ejecutó antes de que lo ejecute el mismo Hezbollah, de que las fuerzas Radwan, unas fuerzas especiales de Hezbollah en el sur del Líbano, que fueron establecidas en el año 2006 después de la Segunda Guerra del Líbano. Antes de esa Segunda Guerra del Líbano, Hezbollah estaba en una posición más defensiva y luego comenzó a tomar una posición ofensiva, lo comenzó a decir Nasrallah, que están en condiciones de invadir Israel, etcétera. Empezaron con 1.600 hombres, terminaron con 6.000 combatientes, y las fuerzas Radwan lo que comenzaron a hacer allí en todas estas aldeas del sur del Líbano es un montón de infraestructuras dentro de las aldeas o poblados, por un lado, chiitas principalmente, pero también en estos sitios donde hay mucha maleza, son tipo reservas naturales, y allí uno puede ver de forma constante todo tipo de túneles, y no sé si Gaby podemos poner algún video, si querés compartimos pantalla, Gaby, ponemos algún video de la cantidad de armamento que hemos confiscado allí en esa zona, y da fotos que puedas tener por ahí, Gaby, de lo que se está viendo estos días que está publicando Tzal. La cantidad de armamento que tenemos allí, que estamos confiscando en esa zona, es impresionante. Es decir,
Primero nosotros recibimos, o sea, nuestras fuerzas en terreno reciben información de inteligencia, tienen que llegar ahora, por ejemplo, a esta casa. Una de cada 3 casas tiene algún tipo de armamento o algún tipo de infraestructura militar, casas civiles, ¿verdad? Ellos se mimetizan dentro de la población civil. Hay un sistema subterráneo masivo allí en toda esa zona. Entonces lo que hacen nuestras fuerzas día a día es intentar de buscar, de rastrear, de detectar todo tipo de armamento y confiscarlo, ¿verdad? Confiscarlo, que es el video este que no sé si Gaby estás pudiendo compartir pantalla, yo no lo estoy viendo, pero confiscar todos esos Se ve armamentos. el video? Perdón. Sí se ve, ¿Están sí se Sí, viendo? ve, ahí se ve sí perfecto. se ve. Hasta tal punto de que acá el video que estamos viendo aproximadamente unos 3200, en realidad no se ven aquí en el video, ¿no? Pero los explosivos que hay en la zona los tenemos que desmantelar, digamos, en el lugar, explotarlos en el lugar. Hemos explotado unos 3200 explosivos, unos 2500 misiles antitanques, y acá se ve todo tipo también de armamento, Kalashnikov, RPGs, que son todo tipo de bazucas, lanzaderos de cohetes, misiles Cornet, lo que decía antes, y de esa manera, eso es lo que están haciendo nuestras fuerzas en este momento. Están desmantelando, están confiscando todo este armamento. El trabajo es impresionante a nivel de la cantidad de armamento que está saliendo allí de ese lugar, lo que muestra a las claras hasta qué punto, cosa que ya sabíamos, Hezbollah está haciendo caso omiso, es decir, no está cumpliendo con la resolución 1701 de Naciones Unidas, según la cual no puede militarizar el sur del Líbano, resolución de agosto del 2006, todavía en el 2004 había otra resolución que no puede haber ninguna milicia o grupo terrorista en el Líbano, obviamente que Hezbollah lo incumple, y eso es lo que estamos viendo. Algunos temas pequeños más para tocar en este momento sobre Hezbollah. Los tipos de armamentos que estamos encontrando, o sea, que estamos confiscando de forma constante, voy a volver a compartir la pantalla. Los tipos de armamentos yo diría que se pueden clasificar entre estos distintos armamentos. Perdón por ser tan táctico, pero sí les quiero explicar para que lo vean. Hay todo tipo de misiles de crucero, de explosivo suave, de misiles o de cohetes de corto alcance, de cohetes con cabeza pesada, de cohetes de medio alcance, y todo lo que mostrábamos antes, ¿verdad? Yo creo que la siguiente fase, o sea, lo que se viene a nivel táctico después de esto, acá pueden ver un cohete, por ejemplo, ¿verdad? Que están adentro de las casas muchas veces. Están directamente adentro de las casas y hay que alcanzarlos. A veces se lo alcanza por aire también, pero la mayoría de veces lo hacemos directamente por tierra. Este, entonces, al principio de esta escalada, digamos, que hubo en el límite norte hace prácticamente un mes y poco empezó, nosotros comenzamos con todas las operaciones alcanzando las posiciones de los jefes militares y no solamente militares, también políticos del Hezbollah. ¿Sí? Al fin y al cabo es todo lo mismo, pero del Hezbollah. Luego hubieron también alcances por aire en la zona del sur del Líbano, en la zona del Beca, del Valle del Líbano. Y por tercer lugar, lo que tenemos ahora principalmente son estos ingresos por tierra. Como pueden ver, los últimos 4 días perdimos 17 soldados. Lamentablemente el día de ayer cayó un amigo del alma llamado Avi Goldberg, allí en una zona en el centro en la parte centro del límite. Y la realidad es que nosotros seguimos adelante y seguimos luchando. Falta para esto todavía, falta para esto. No es una cuestión de semanas, es una cuestión que demora más tiempo, por lo menos en lo que va a pasar ahora en el Líbano. Yo no me puedo expresar mucho en este momento sobre Irán, capaz que después voy a tocar algunos temas, pero en este momento nos pidieron no expresarnos a los portavoces del ejército, así que por las dudas, sé que es un lugar cerrado, estamos en familia, pero prefiero no decir mucho. Tenemos ya 771 amigos, colegas, seres queridos de la Fuerza de Defensa de Israel, de Tzal, que cayeron desde el 7 de octubre del 23, ¿no? Defendiendo Israel. 1200 asesinados hubo el día 7 de octubre, y todos ellos en su muerte nos ordenaron la vida. Su muerte no es una muerte común y corriente, sino que fue una muerte luego de 2000 años de exilio, muerte de personas que santificaron la vida y que pagaron con su vida para el renacimiento de nuestro pueblo en nuestra patria.
todos nosotros sabemos lo que es Am Israel, un pueblo que ama y santifica la vida individual, la vida de nuestra nación y la vida de la humanidad. Y estamos absolutamente, les puedo decir que absolutamente eh, focalizados, concentrados, con mucha fe, emuná, con mucha tikvá, con mucha esperanza de que vamos a poder revertir esto, obviamente, sacar esto adelante. Fueron 18 años que no entramos al Líbano realmente, pero estamos avanzando y es impresionante cuando uno habla con los soldados, está allí, las agallas, por decirlo de alguna manera, la motivación que existe en este momento, todo sea para restaurar la seguridad y la percepción de seguridad y también las cuestiones del alma, ¿no? La seguridad no solamente a nivel físico, sino también a nivel del alma aquí en Israel. Con esto doy por terminado, digamos, el límite norte. Después si hay preguntas, las recogemos, obviamente, pero te paso la palabra a vos, Gaby, para hacerlo un poco más dinámico y después, si querés, devolvémela. Adelante, Gaby. Perfecto, O Ronnie. Anabela. Sí. Perfecto. Quiero Adelante. nada más sumar a la parte del límite norte, después cuando hablamos a los otros temas. Seguimos sumando, creo que hay varias cosas generales que hay que tomar en cuenta que también nos marcan un poco lo que va a ser el futuro de las próximas semanas en el límite norte. En primer lugar, entender que tanto el límite norte como Gaza, como digamos todo lo que estaba pasando en estos últimos 12 meses hacia Israel es parte de lo mismo. Ronnie lo hablaba como el anillo de fuego del régimen iraní, pero es simplemente un enfrentamiento, simplemente no es bastante complejo, pero digo, un enfrentamiento entre el Estado de Israel y la existencia del Estado de Israel y un régimen y una ideología que cree fervientemente y que actúa fervientemente para borrar a Israel del mapa. Nosotros lo decimos como si fuera algo simple, pero realmente es un régimen que ve como una de sus principales banderas como gobierno borrar a Israel del mapa. Ellos lo llaman y lo han escrito así en Twitter inclusive, imagínense. Dicen que Israel es una especie de tumor canceroso en el Medio Oriente que ellos tienen que remover. Y eso lo decía el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, lo decía el ahora difunto Hassan Nasrallah, el que era el secretario general del Hezbollah. Y lo que vemos ahora es que Israel está, y ahí retomo un poco la última parte de Ronnie, está realmente enfrentando cabeza a cabeza de frente con el principal brazo del régimen terrorista iraní, que es el Hezbollah, con una organización terrorista que acá en Israel por muchos años, especialmente después de la Segunda Guerra del Líbano, se veía como una amenaza real. Acá cuando al principio de la guerra se hablaba de que el Hezbollah a lo mejor se sumaba a la guerra, veían esto como, digamos, una amenaza existencial para Israel, desde el punto de vista de que Hezbollah era una organización mucho más fuerte, con mucha más fuerza, mucho más ejército, mucho más armamento, y lo que vemos desde hace prácticamente un mes para acá es que Israel afortunadamente ha logrado una y otra vez sorprender al Hezbollah en prácticamente todos los enfrentamientos que han habido entre, realmente todos los enfrentamientos que han habido entre tropas israelíes y tropas del Hezbollah. Las tropas israelíes han salido victoriosas y donde vemos que realmente Israel logró desmantelar por completo todo lo que es la cabecilla de la organización terrorista, empezando por Hassan Nasrallah, que aquí era visto probablemente antes de Sinwar, antes del 7 de octubre, como el enemigo número uno de Israel, tal vez el enemigo más temido de Israel, y lo que vimos es que Israel logró podría decir sin esfuerzo, no sin esfuerzo, pero en poco tiempo, eh, neutralizar casi por completo al Hezbollah. Eso es una primera cosa. Y la segunda cosa que creo que no es menos importante, especialmente para nosotros como judíos y nosotros como personas que quieren entender y conocer y también saber cómo esclarecer la situación de Israel, creo que hay dos puntos clave de lo que pasó con el Hezbollah que para nosotros son sumamente importantes y que no son menores. El primer punto clave que Ronnie lo tocaba y que creo que hay que profundizar aún más en eso es que realmente lo que pasó con el Hezbollah, especialmente el último año, pero en general los últimos 18 años, le da a Israel digamos, un entendimiento de que las cosas tienen que funcionar de forma diferente esta vez. Y voy a hablar de eso también cuando hablemos un poco de Gaza. ¿A qué me refiero? Por 18 años, la organización terrorista Hezbollah hizo, y perdón que sea tan coloquial, lo que le dio la gana en el sur del Líbano. Construyeron túneles, colocaron armamento, disparaban hacia Israel, amenazaban de forma abierta con invadir Israel, con borrar a Israel del mapa, y ni la comunidad internacional, ni los aliados de Israel, ni la ONU, ni absolutamente nadie hizo nada para evitar esa situación del Hezbollah. Y el momento en que Israel, después de un año de ser bombardeado constantemente por el Hezbollah, desde el 8 de octubre hasta ahora, el momento en que Israel comenzó a tomar medidas y comenzó un operativo para neutralizar al Hezbollah, es el momento en que el mundo pareció comenzar a interesarse por lo que estaba ocurriendo en el Líbano. Y eso nos da a entender, primero nosotros, desde el punto de vista de Asbará, de esclarecimiento, cuál es nuestro punto.
Nuestro punto es que Israel, si la comunidad internacional no actúa, si la ONU no cumple con su rol, si, lo digo también así, las tropas de UNIFIL en el sur del Líbano no cumplen con su papel, no hacen las cosas, Israel tiene que tomar la acción por sus propias manos. Israel estuvo un año diciendo que nosotros preferíamos una solución diplomática, que preferíamos una solución mediada para poder alejar al Hezbollah de la frontera. Nadie hizo absolutamente nada para que eso ocurra y Israel tuvo que tomar entonces las medidas necesarias con sus propias manos para poder garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y eso es algo muy importante para dejar en claro. Pero esto nos da un segundo punto mucho más amplio que también tiene que ver con lo que pasa en la Franja de Gaza, que es el principal dilema de Israel hoy. Es un dilema entre si nosotros tenemos que seguir actuando y de alguna forma seguir escalando la situación, es decir, seguir llevando a esto una guerra constante frente a todos los proxies terroristas de Irán, frente a todas las organizaciones terroristas que amenazan con destruir Israel, porque al fin y al cabo, si nosotros no lo hacemos, al parecer nadie más lo va a hacer, pero el precio de eso es que tanto perdemos soldados como vivimos acá también bajo constantes ataques. Mientras estoy hablando con ustedes, ya van 4 o 5 alarmas en el norte de Israel. Sin dudas que también perdemos parte de la legitimidad internacional de Israel, de un mundo que es cada vez más crítico de Israel. La primera opción es sí, tenemos que seguir en guerra hasta alejar a todas las amenazas alrededor de Israel para poder garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Y del otro lado está ir a una solución intermedia, que es lleguemos a un acuerdo con alguien a través de la comunidad internacional, donde en el papel alejemos la amenaza y luego veamos si realmente la amenaza se aleja o no, que es lo que hizo Israel hasta el 7 de octubre del 2023. Y aquí entra un poco parte de los dilemas, los que vamos a hablar más hacia el final de la charla, sobre el futuro de Israel. De si nosotros acá tenemos una elección, como decía Ronnie, nosotros somos un pueblo que ama la vida. Nosotros nos dicen en la Torá, Dios nos da a elegir entre la vida y la muerte, y nosotros, el pueblo de Israel, siempre vamos a elegir la vida, pero con todo el amor que tenemos por la vida, y justamente por el amor que tenemos con la vida, tenemos a veces que hacer la guerra, tenemos a veces que salir a luchar, pero tampoco es lo que queremos, tampoco queremos vivir toda nuestra vida en una guerra constante, poniendo a nuestros hijos en el frente de batalla, poniendo a nuestra población en situación de riesgo, pero si no tenemos otra forma de lograrlo, tal vez eso es lo que tengamos que seguir haciendo. Y creo que eso va a marcar mucho el próximo año de Israel, de en qué momento nosotros nos sentimos en la capacidad de decir, señores, terminamos aquí la guerra, y lo vamos a hablar un poco cuando hablemos de Gaza, terminamos aquí la guerra, terminamos acá el enfrentamiento directo y pasamos a lo mejor a un futuro diferente, pero hasta qué punto vamos a dar en las manos de otros la seguridad de los ciudadanos de Israel. Y es uno de los grandes dilemas que enfrentamos nosotros, tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza. Ronnie, no sé si quieres ahora un poco comentar lo que está pasando ahora en Gaza, Sí, que está claro, hablando de Gaby, aquí. pero voy a seguir un poquito, digamos, algunos temas más que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que tocaste, cuando empezaste a decir que quieren borrar Israel del mapa. Quiero traer algunas citas, porque creo que este punto a nivel educativo es un punto importante, digamos, entender, todo, yo creo que todos lo entienden, pero digo, por lo menos hacerlo el punto. Fíjense, por ejemplo, jamás dijo, algunas citas, ¿no? Dijo eh, cosas como, hay que conquistar Roma y también las dos Américas. Líderes jamás dijeron así. Hay que conquistar Roma y también las dos Américas. Así hablando, ¿verdad? O sea, el tema de la islamización, de la exportación de la revolución islámica. En las transmisiones de Hamas se publicó un llamado, abro comillas, a destruir a los judíos y a los cristianos hasta el último de ellos. Cierro comillas. El líder del Islam sunita, el jeque Yusuf el-Qaradawi, que vivió hasta el año 2022, cuando visitó la Franja de Gaza en el 2013, instó a los musulmanes a, abro comillas, completar la obra de Adolf Hitler. O sea, son cosas reales, sí, sé que hay chicos, gente joven acá, pero es importante verlo. El líder, por ejemplo, el ex líder de Hezbollah, Nasrallah, afirmó esto, abro comillas, es excelente que los judíos se concentren en Israel, porque así no será necesario perseguirlos en el mundo, y en la tierra de Israel se llevará a cabo la solución final y absoluta. Y les estoy trayendo las citas más tranquilas, como quien dice, ¿no? Porque jamás tiene un montón de citas que son muy materiales o muy complejas, no le vamos a sacar los ojos, le vamos a arrancar el corazón, todo tipo de cosas que son difíciles de escuchar. Mahmoud Azahar, miembro de la acción de Hamas, declaró en el canal de televisión en Yemen de los Houthis, dice así, el ejército de Jerusalén no solo librará las tierras de Palestina, sino también 512 millones de kilómetros cuadrados de la tierra estarán bajo un gobierno sin sionismo y sin el cristianismo traidor.
512 millones de kilómetros cuadrados en la superficie del planeta Tierra. O sea, esto es más Estado Islámico que el Estado Islámico. Entonces, muchas veces cuando, y si voy acá a la segunda parte de lo que nosotros tenemos que eh, eh, dar una respuesta o pensar juntos como comunidades judías, como escuelas judías, es a veces los círculos pseudo progresistas o progresistas entre comillas nos hablan de que no les importa qué es lo que decimos, solamente les importa quiénes somos. Y como nos ven como los fuertes y a los palestinos como los débiles, entonces básicamente la justicia no está a nuestro lado. Ellos lo ven de esa manera, no hay ningún tipo, son hiper, diría yo, sospechosos con cualquier cosa que salga, por lo menos de mí, por lo menos de el establishment israelí, ¿verdad? Entonces, lo que no se entiende acá es que el yihadismo, en todas sus ramificaciones, está, o sea, el radicalismo islámico está activo en muchos países del mundo. Y el 95% de las víctimas de este yihadismo son musulmanes o habitantes de países empobrecidos, principalmente en África. Y esto a nadie le importa. Israel es el principal, yo diría casi el punto exclusivo de encuentro entre el yihadismo, de lucha entre el yihadismo y el mundo libre, entre la industria de la muerte, esta liderada por Irán en el lado chiita y por los hermanos musulmanes en el lado sunita, y lo que es Israel, ¿verdad? O sea, la democracia, la libertad, la igualdad de la mujer y de los derechos humanos. Eso es lo que estamos viendo en esta lucha y lamentablemente gran parte de Occidente está absolutamente confundido en la forma que trata Israel y nosotros en ese sentido tenemos que estar, eh, tenemos que estar claros con eso. Tenemos Bien, tenemos sí, algunas preguntas que quizás podemos empezar a abordar. De la Escuela sí. Yavne de México, dicen qué hacen con las armas que encuentran y también qué se está haciendo para evitar que los terroristas se vuelvan a armar. Está relacionado. Eh, bien, con las armas que encontramos, en realidad las traemos de Israel, están ahora todavía no están abiertas no se puede ir a ver abiertamente, pero están en la zona de Tzrifin, que es una base en el centro del país. Y los terroristas, o sea, ¿qué se hace para que no se vuelvan a armar? Bueno, básicamente, al final de esta guerra, lo que estamos buscando es que Hezbollah se mueva hacia el norte del río Litani, que se queden allí y que no bajen más al sur para que no pongan a mal traer a nuestra población. Al fin y al cabo, el objetivo de la guerra esta, perdón que no lo dije, es que 60.000 personas regresen a sus casas, tienen una amenaza externa, y ante esa amenaza externa, el gobierno, por intermedio del ejército o de Tzal, está intentando de paliar esa amenaza externa. Pero la única forma de que realmente no se vuelvan a rearmar de acá a 10, 20 años es que haya un entendimiento internacional y que el mundo también ingrese en esto de que Hezbollah no tenga armamento, ¿verdad? Mientras tanto, mientras el mundo saque sus manos, el mundo quiera una solución de papel a todo esto, decir una solución que sea mala para nosotros, quiero decir, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir avanzando. Lamento que no Perdón, hable de Gaza, sí. déjame nada más sumar un segundo algo de lo que acabas de decir, porque me parece importante ponerlo en contexto. O sea, lo que está pasando ahora, para que entendamos que el Hezbollah estuvo, especialmente en los últimos 18 años, construyendo lo que ellos creían que era el plan que iba a lograr desaparecer Israel, borrar a Israel del mapa, no menos que eso. De alguna forma el régimen iraní veía al Hezbollah, hasta hace no mucho, veía al Hezbollah como la principal arma que tenían para lograr este objetivo, esta ideología de borrar a Israel del mapa. Y el Hezbollah, por ejemplo, cavaba túneles en la zona del sur del Líbano. Sé que suena repetido a Gaza, pues siempre hablábamos de los túneles del Hamas, pero también pasaba lo mismo con el Hezbollah en el Líbano. Y colocaba ahí, creaba ahí complejos subterráneos donde tenían habitaciones para dormir los terroristas, donde colocaban explosivos, donde llevaban los misiles para después lanzar a Israel de forma simple y rápida para poder atacar directamente a Israel. Y estuvieron por 15 años, o 18 años, mejor dicho, construyendo esta infraestructura, día tras día, millón de dólares tras millón de dólares, es decir, había mucha inversión acá para hacerlo. Y lo que está pasando es que en apenas semanas Israel está logrando desmantelar prácticamente todo lo que el Hezbollah había construido. No es por ser optimista, pero realmente el golpe que le está dando el Israel al Hezbollah en este momento es un golpe, digamos, esencial para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos de Israel en el norte del país y un golpe, tengo que decir, sorpresivo para
prácticamente todo el mundo, incluyendo los principales expertos, que acá pensaban que si había un enfrentamiento con el Hezbollah, íbamos a ver lluvias de misiles sobre Tel Aviv y que iba a ser una situación invivible para Israel, pero la realidad es que Israel ha logrado controlar dentro de lo que cabe al Hezbollah de una gran manera y desaparecer o desmantelar gran parte de su arsenal. Ayer o hoy decía ya el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, que Israel había prácticamente eliminado la mayor parte del arsenal armamentístico del Hezbollah. Estamos hablando de un logro realmente no menor. Y aquí quiero ponerlo en contexto, y después contesto otra pregunta que acabo de ver en el chat. Quiero ponerlo en contexto en general de lo que ha pasado en el último año. Porque obviamente la tragedia del 7 de octubre fue el momento más triste y doloroso de la historia de nuestro país y desde el holocausto de la historia de nuestro pueblo. Y obviamente que mejor hubiese sido que podríamos echar el tiempo 2 años hacia atrás y no haber pasado por lo que pasó el 7 de octubre. Pero creo que si a los israelíes hace un año, justamente después del 7 de octubre, los hubieses dicho que un año después no iba a haber más Sinwar, no iba a haber más Ismail Haniyeh, no iba a haber más Nasrallah, no iba a haber más Muhammad Def, no iba a haber Hashem Safi al-Din, no iba a haber, es decir, todos los grandes cabecillas de las organizaciones terroristas, y que al mismo tiempo Israel iba a lograr estar librando una batalla en dos frentes principales, en Gaza y en el Líbano, y que iba a estar teniendo, digamos, éxito dentro de sus batallas y que iba prácticamente a desmantelar al Hezbollah de una forma casi completa en apenas semanas, creo que nadie lo hubiese ni siquiera creído que eso era posible. Entonces, de alguna forma, y de hecho son las dos organizaciones que más daño le habían hecho a Israel en toda su historia. De alguna forma Israel, especialmente en las últimas semanas, recuperó, por lo menos en una parte, tanto su imagen de la inteligencia y el poderío militar de Israel, algo que en esta región es sumamente importante, la imagen y la muestra de fuerza en el Medio Oriente, pero principalmente creo que Israel recuperó en las últimas semanas en especial pasar de ese estado de pánico nacional y tragedia, que sigue habiendo tragedia y sigue habiendo dolor, y ya vamos a hablar de eso, pero pasar también a acompañarlo de un orgullo nacional que tanto sirve a la población en general para sentirnos más seguros en este país, para seguir pensando en el futuro de este país, para seguir pensando en cómo queremos construir el mañana y también para nuestros soldados, que al fin y al cabo sí, llevan un año, muchos de ellos reservistas, dejando a sus familias en su casa, dejando sus trabajos, un año luchando en el frente de batalla y como decía Ronnie, siguen más motivados que nunca. Y creo que es también un golpe de realidad, y esto lo digo también para los jóvenes que nos están escuchando, de que de esta generación, que mucha gente pensaba que era una generación perdida, que estaba desconectada de lo que era el sionismo, desconectada de lo que era Israel. Ahora pasamos a una generación que desde el 7 de octubre salió a defender a su hogar, que sorprendió a todos, que sorprendió aquí al mundo diciendo nosotros estamos presentes y vamos a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestro país y que lo ha hecho con éxito. Lo ha hecho con éxito, con determinación, con valentía y trayéndonos acá seguridad a los ciudadanos de Israel. Por supuesto que no es fácil, no es color de rosas y no es que ahora estamos todos cantando victoria porque seguimos acá con mucho dolor, seguimos con dolor por los soldados caídos, sin lugar a dudas seguimos con dolor por los secuestrados, los 101 secuestrados que siguen en la franja de Gaza, seguimos obviamente viendo todos los días cuántos cohetes, hoy nada más, para que tengan una idea, hasta las 4 de la tarde Hezbollah había disparado 115 cohetes sobre Israel, cosas que ni siquiera llegan a las noticias. Y por supuesto, como decía antes, que era mejor que no ocurra el 7 de octubre, pero parte del efecto trágico de ese día, el 7 de octubre, es entender que Israel no puede dejar su seguridad en hold, aguantando que otros hagan otra cosa, sino que realmente necesitamos nosotros enfrentar las amenazas y hacer todo lo que sea necesario por tener ese destino en nuestras propias manos. Perdón que me extendí, pero me era importante dejar también ese mensaje. Está bien, Gaby, porque muchas de las preguntas están relacionadas con tu respuesta tan amplia de cómo se continúa toda esta lucha para que no resurjan nuevos líderes, para que no se vuelvan a armar, que no vuelva a ocurrir el 7 de octubre. Está todo relacionado con lo que tú acabas de decir. Aquí hay una pregunta un poco diferente, quizás referida primero al tema del antisemitismo y también al tema de cómo influyen las elecciones en Estados Unidos en la seguridad de Israel y la continuación de esta situación de guerra en la región. No sé cuál de los dos quiere responder. Mientras tanto, aquí pusimos las tres aulas que están compartiendo con nosotros aquí, que es muy emocionante ver que los jóvenes son los que hacen las preguntas que aquí nos están poniendo en el chat. Adelante. Eh, no sé, Ronnie, si quieres empezar tú, empiezo yo, como prefieras. ¿Algún comentario de repente, Gaby, sobre antisemitismo? Eh, Miren, yo creo que, o sea, está claro que estamos llegando, por lo menos en Europa, pero también en América Latina, a los niveles más altos de antisemitismo que alguna vez vimos, ¿verdad? O sea, yo en lo personal me siento constantemente, digamos,
en fricción con antisemitas, debatiendo, estando allí, o sea, es algo que lo vemos todo el tiempo. Lamentablemente no hay algo que diga sobre un judío o sobre los judíos que no haya alguien que esté dispuesto a creerlo. Basta con decir que son asesinos de niños para que parte de Occidente intente instalar esta narrativa que está enraizada culturalmente en los niveles más oscuros y perversos contra los judíos a lo largo de la historia, y de esta manera se intenta aislar a Israel. Yo creo que los judíos somos los primeros que sufrimos cuando el mundo se pone mal, pero somos muchos en este barco, no somos solamente los judíos, en el barco de las libertades, frente a un mundo que realmente está complejo. Vamos a ver qué pasa ahora con las elecciones de Estados Unidos, también tiene que ver con eso. Increíblemente hay un solo país de los 195 países en el mundo que no tiene derecho a existir, dicen muchos, ¿verdad? Y es la nación judía, algo que debe ser, entre comillas, casual, ¿no? Eh, Sachs, el rabino Jonathan Sachs, habla de que el antisemitismo es un virus porque va mutando. Y, y no es un virus de hoy, es un virus sumamente antiguo que ha ido mutando, y hoy su mutación más persistente se expresa como el odio hacia Israel, hacia los sionistas, en algunos casos también hacia los judíos de la diáspora. Yo creo que nosotros fuimos, somos odiados porque fuimos, somos distintos. Abogamos más que otros colectivos en el mundo por el derecho y la obligación que tiene cada ser humano de ser distinto. Este derecho a la distinción viene a enseñarnos como humanidad que hay que respetar a rajatabla las diferencias entre los seres humanos. Es decir, lo humano de la humanidad no se da a pesar de nuestra distinción individual, sino justamente gracias a ella. Y ser judío significa soportar esa carga de ser distintos y hacerlo de una forma noble. Este, yo no creo que Aquí tengamos que comentan, responder. Ronnie, disculpa que te interrumpa, aquí comentan sobre casos de judíos antisionistas muy vocales, digamos, por decirlo de alguna manera. Citan el caso de Brisky, el caso de Berkovich en Argentina. em, Sí, hay una cuestión profunda de autoodio y hay varios libros sobre este tema. Yo realmente no creo que tengamos que responder al odio antisemita con más odio. La venganza como tal no es algo que nos corresponde a nosotros. Nosotros somos gente que actuamos en pos de la paz, en pos de la justicia, pero no podemos dejar de decir que estos tipos tienen un trastorno psicológico profundo, que es una enfermedad que presentan como una sanación. Y eso es algo que nosotros tenemos que salir a decirlo, pero con tranquilidad. No somos víctimas ni tampoco debemos de victimizarnos, ¿sí? El tema de la victimización, al fin y al cabo, a la larga, es decir, daña más, el antisemitismo, creo yo, daña más a los antisemitas de lo que daña a los judíos, o los que daña a los judíos no antisemitas, o inclusive el antisemitismo del judío antisemita, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos enfatizar que el odio al distinto, o el antisemitismo es un tipo de odio al distinto, no es un ataque al judío o al israelí, sino que es un ataque a la condición humana como tal. Y que cada civilización, cada lengua, cada cultura agrega algo particular a nuestra humanidad. Un mundo que no tiene lugar para los judíos o no tiene lugar para los sionistas es un mundo que no tiene lugar para el distinto directamente. Y un mundo que no tiene lugar para el distinto no tiene lugar para ningún tipo de humanidad y mucho menos de humanismo. Creo que desde ese lado yo creo que hay que leer el tema del antisemitismo en general. No sé, Gaby, si querés completar algo en este sentido. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ronnie. Solo sumaría dos puntos en el tema del antisemitismo y al final también del autoantisemitismo, llamémoslo. En el tema del antisemitismo, o sea, creo que, y tiene que ver también un poco con la pregunta de Estados Unidos, que si quieren después volvemos, eh, al fin y al cabo, tenemos una situación sumamente compleja desde el punto de vista de que la guerra que está luchando Israel es una guerra que el Occidente no entiende. Es una guerra que si yo hubiese estado en Venezuela, sentado en mi casa leyendo el periódico, no entendería realmente la complejidad, porque están pasando cosas acá que no caben en la mente de una persona occidental. O sea, no cabe en la mente de una persona occidental que del otro lado del mundo hayan personas, y perdón que sea tan gráfico, que estén dispuestas a sacrificar a sus hijos por, digamos, el odio a otro. Que hayan personas que de forma abierta estén colocando a civiles como escudos humanos, y no solamente que no vean un problema en eso, sino que vean en eso un motivo de orgullo, y como decía Ismail Haniyeh, que no descanse en paz, este,
que lo vean como una forma de alimentar su espíritu revolucionario. Entonces Israel tiene un doble desafío, porque tiene por un lado el desafío de que Israel quiere, en medio de todo ese problema, en medio de que el Hamas utiliza escudos humanos y estar luchando contra organizaciones terroristas que actúan sin escrúpulos, tiene un doble problema. Por un lado, el problema de cómo nosotros mantenernos Israel como un Estado moral, como un Estado de derecho que respeta el derecho legítimo, el derecho internacional, para mientras actuamos, porque al fin y al cabo nosotros queremos defender a nuestra población, pero no queremos nosotros ser responsables de la muerte de otros si podemos evitarla. Y por eso, y Ronnie lo sabe mejor que nadie, Israel invierte tantos esfuerzos en evitar las bajas civiles del otro lado, y es muy importante siempre decirlo y siempre ponerlo en perspectiva. Pero en segundo lugar tenemos un segundo desafío que es tal vez más difícil y más complejo, que es el desafío de cómo hacerle entender al mundo que a veces el hecho de que, y perdón que sea así de claro, el hecho de que muera un civil en una guerra del otro lado del mundo, no le da a eso la razón a uno de los dos lados, es decir, no le da la razón al lado donde se murió el civil. Sí, es muy lamentable y muy trágico que muera un civil y no debería morir ningún civil, pero eso no significa que porque murió un civil del lado palestino, significa que los palestinos tienen la razón. Acá hay una complejidad mucho más profunda de lo que es una guerra urbana, de lo que es una guerra frente a estas organizaciones terroristas, que hacen que sea más difícil de explicar y al ser más difícil de explicar hay menos gente que lo va a entender, y al mismo tiempo chocar con una cultura y una forma de ver el mundo que nosotros no creemos posible. Nosotros en el mundo de nosotros no creemos posible que un papá va a estar dispuesto a que su hijo se muera o que su hijo salga a matar a otras personas porque de esa forma va a lograr destruir a otro país y borrar a otro país del mapa. Y sin embargo, es lo que vemos acá en nuestra sociedad hoy en día, en el lado de Israel. Y después del tema de los judíos antisemitas, creo que hay que hacer acá una distinción y me parece más importante todavía cuando estamos hablando con escuelas judías y alumnos y profesores, y hay dos cosas. Por un lado, lo que hicieron el Brisky, Berkovich y tantas otras figuras no es una crítica legítima a Israel, es simplemente una tergiversación de los hechos, es simplemente subirse al caballo del odio a Israel para a lo mejor tratar de ganar puntos dentro de la sociedad en la que viven, o no sé exactamente cuál es la motivación de cada uno de ellos, pero nosotros no tenemos que olvidarnos que también existe la crítica legítima a Israel, tanto desde adentro de nuestro pueblo como de afuera de nuestro pueblo. Y por eso justamente es tan importante educar sobre la complejidad de la situación que vive Israel, educar sobre lo difícil que es la situación que estamos viviendo en Israel, para poder realmente darle las herramientas a las personas a hacer críticas legítimas también a lo que hace Israel y también a la situación que estamos viviendo en general en el Medio Oriente. Dicho eso, y aquí termino con una misión para cada uno de nosotros, creo que es sumamente importante tratar de entender y bajar a la profundidad de las cosas. Es decir, no nos podemos quedar solamente con pensar que Israel siempre tiene la razón y que Israel nunca se equivoca y que todo es color de rosas y vive Israel y amo el sionismo y se acabó. Sí, yo digo vivo Israel y amo el sionismo y soy sionista convencido, pero soy sionista mucho más convencido cuando entro en la profundidad de las cosas y trato de entender por qué vemos imágenes tan difíciles de Gaza, por qué vemos imágenes tan difíciles de Líbano, por qué la lucha que estamos luchando es algo tan justo y a la vez tan complicado. Solamente lo podemos hacer cuando no nos quedamos solamente con el titular y con la parte superficial, sino cuando entramos y entendemos la complejidad del asunto y de esa forma tenemos también las herramientas para poder explicarle a otros y creo realmente que es la única forma de poder luchar contra el antisemitismo. Hay una pregunta que les puse a los dos, que es ¿por qué Israel no atacó a Hamas en el 2005? Eh, ¿Y cuál ha sido la actitud de los no judíos dentro de Israel hacia toda la situación que ocurre con esta guerra? Ya, Ronnie, si me permites comenzar a mí Por diciendo. David, sí. Yo creo que lo que vimos acá en Israel fue parte de algo que habló Ronnie, un poco cuando hablaba de la concepción que había acá en Israel antes del 7 de octubre. Y tengo que decirles, primero que nada, para hacer la línea del tiempo, Israel se retira de la Franja de Gaza en el año 2005 de forma unilateral. El Hamas no sube al poder de forma directa, sino que en el año 2007 el Hamas toma el control de la Franja de Gaza por la fuerza y expulsa de ahí a lo que llamamos la Autoridad Palestina. Y lo que pasó es que después de eso hubo una ronda tras otra de conflictos. Es decir, no es que Israel no hizo nada desde el 2007 hasta el 2023, sino que en el año 2008 tuvimos una operación militar en la Franja de Gaza, en el año 2012, en el año 2014, en el año 2021. Y lo que pasó es que cada ronda de conflicto tenía una dinámica similar. El Hamas disparaba cohetes hacia Israel, Israel o incluso construían túneles hacia territorio israelí. Israel salía a una operación militar para desmantelar al Hamas y atacar la infraestructura terrorista del Hamas, y antes de que Israel termine el trabajo, es decir, antes de que Israel logre realmente desmantelar al Hamas,
comenzaba presión internacional, una presión internacional muchas veces muy fuerte contra Israel para decir, no, 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 paren la guerra, paren la operación militar, lleguemos a un cese al fuego, nosotros queremos paz, amamos la paz, lleguen a un cese al fuego y vamos a reconstruir Gaza y vamos a garantizar que en Gaza se construye un futuro mejor. Y lo que pasó es que una vez tras otra Israel llegó a este cese al fuego prematuro, antes de terminar el trabajo. Israel, digamos, hizo su parte en llegar al cese al fuego y parar la operación militar, pero lo que pasaba es que los años siguientes jamás recibía ayuda internacional, recibía materiales de construcción, recibía todo lo que el mundo entero le estaba enviando y lo utilizaba para seguir construyendo infraestructura terrorista y nadie hacía absolutamente nada. Ahora, lo que pasó el 7 de octubre, que para mí es acá el punto de cambio de esta vez con veces anteriores, es que Israel entendió que lo que hizo desde el 2007 hasta lo que hizo el 2023 fue equivocado. No podemos dejar la seguridad de nosotros en manos de otros y no podemos llegar nunca a un cese del fuego prematuro sin antes vencer al Hamas. Y ahí es donde creo que está el principal dilema hoy en día de Israel, porque nosotros todos queremos que los 101 secuestrados regresen a sus casas, pero lo que pide el Hamas a cambio de eso es volver al pasado, es volver a que llegamos a un cese del fuego prematuro con el Hamas todavía de pie en cierta forma dentro de la franja de Gaza. Y eso es algo que parte de la población israelí está de acuerdo y dice, bueno, lleguemos a un cese al fuego ahora, ya que desmantelamos tanto el Hamas, pero no lo terminamos de eliminar. Y hay otros que dicen, no, hasta que no desmantelemos por completo el Hamas, para evitar que el 7 de octubre pueda volver a ocurrir, no podemos llegar a un cese al fuego y ese es parte del cambio. Y respecto a la actitud de los no judíos en esta situación, creo que especialmente en los primeros meses de guerra hubo mucha unidad en torno a la operación de Israel en Gaza. La gente entendió que la amenaza del Hamas era una amenaza tanto para los judíos como para los no judíos acá en Israel. En general, en la sociedad israelí se ha ido debilitando un poco la unión en los últimos meses, también por temas políticos internos, por temas de problemas que habían acá antes del 7 de octubre y que vuelven a estar sobre la mesa en los últimos meses cuando la guerra de alguna forma ha bajado un poco la intensidad. Pero en líneas generales creo que la mayoría de árabes israelíes, en general el público no judío en Israel, entienden que tanto el Hamas como el Hezbollah y seguro el régimen iraní es una amenaza para todos. De hecho, el día de el viernes, me parece que fue, un cohete del Hezbollah cayó en Majd al-Krum, un pueblo musulmán en el norte de Israel, y mató a dos musulmanes. Y aquí los musulmanes también entienden que también los cohetes del Hezbollah matan por igual a los judíos que a los musulmanes, y que acá Israel es quien defiende y en la cúpula de hierro defiende por igual a los judíos que a los musulmanes, y entienden entonces que el terrorismo es una amenaza para todos por igual. Aquí hay una pregunta, quizás Ronnie nos podría responder acerca de cómo están las familias de los kibutzim que han sido afectadas, tú que has estado tan en contacto con ellos en todas tus visitas y toda tu ayuda que le prestas. ¿Cuál es la ayuda que Sí. les da el gobierno? ¿Cuántos de ellos quieren, qué porcentaje quieren volver a sus kibutzim? Eh, con respecto a los kibutzim del sur, porque hay también en el norte, pero con respecto a los lugares en el sur, la gente está empezando a volver. Existe dentro del Ministerio de Economía y Finanzas de Israel una comisión llamada Tkuma también, como la guerra, revival o renacimiento, que está viendo todo el tema de la reconstrucción de los kibutzim. Están allí en idas y vueltas, digamos, para el tema de reconstrucción. Yo he escuchado muchas familias que lamentablemente no quieren regresar. Por otro lado, mucha gente de nuestra generación, de mi generación, quieren ir a vivir allá a esa zona y no cabe duda de que la verdadera victoria es poder volver a asentar toda la zona de los kibutzim, pero hay kibutzim en la zona más del norte de la franja, del límite del lado de Israel, el norte del límite, que están ya regresando a sus casas. No quería dejar de decir si puede ser una palabra sobre los secuestrados y algo en primera persona también, y después no sé si hay alguna pregunta más, si tenemos tiempo o no. Pero con respecto a los secuestrados, obviamente que yo creo que si jamás devuelven en este momento 101 secuestrados que están dentro de Gaza aún, se puede llegar a un cese de fuego muy rápidamente. Y nosotros seguimos siendo todo, decenas de miles, bueno, cientos de miles aquí en el ejército, en Tzal, para que puedan volver a casa. No es algo simple, lamentablemente, es una cuestión que es también operativa, militar, pero es también una cuestión de negociación. Y en la prensa se puede ver que lo que está pasando ahora por intermedio de los países intermediarios, principalmente Egipto y Qatar, con la directiva de los Estados Unidos. Yo creo que para decir alguna palabra en primera persona, no sé, creo que tenemos que ir terminando, pero si tienen unos minutos más, nos quedamos, lo que ustedes tengan. Esta no es una guerra que nosotros deseábamos, ¿sí?
Preferimos vivir en paz con todos los vecinos de la zona, como Ben Gurión escribió en la Declaración de Independencia, que nuestra mano está extendida hacia la paz para todos los vecinos de la zona. Pero en geopolítica no siempre lo que uno desea es lo que sucede. A veces en geopolítica sucede que algo que uno no deseaba es lo que sucede. En estos últimos 387 días de guerra, no ha habido, creo, acá en Israel un momento de tranquilidad, no hay razones para descansar siquiera. Nosotros estamos acá defendiendo a nuestras familias, a la ciudadanía, a Am Israel, espero también a todo el pueblo de Israel también en Latinoamérica, en cada uno de sus países, y también como trinchera de Occidente, es decir, como defensa del mundo libre frente a un radicalismo islámico que practica, decíamos antes, este mal altruista. Y creo que este es el rol del ser humano en este mundo, es hacer más llevadero el sufrimiento del otro. Nuestra misión desde el ejército es llevada a cabo con simpleza, con humildad, con profesionalismo y también con todo el corazón, para que todo nuestro pueblo, y decía todo el mundo libre, salgan de esta guerra fortalecidos tanto en términos de seguridad como en las cuestiones del alma, decíamos antes, ¿no? La expectativa judía o de los judíos a lo largo de generaciones ha sido que aún cuando el fracaso te sentencia, es decir, cuando te das cuenta que hay un fracaso, no tenés derecho a desertar del círculo de la vida, del Maagal HaHaim, ¿sí? O del ciclo de vida, se ve muy lindo en Yom Kippur, cuando uno está después de la sentencia, de repente termina ahí la tefilá de Yom Kippur, y no sé, en muchas comunidades sucede, por lo menos acá en Israel, que la gente directamente empieza a bailar, o sea, vamos a volver a bailar, o ya estamos volviendo a bailar mientras tanto. Como decía Gaby, nosotros estamos llenos de dolor, estamos llenos de tristeza. Sin ir más lejos, ayer enterramos le decía, a un amigo muy cercano, pero al mismo tiempo estamos haciendo el trabajo de parto, estamos en la etapa quizás de las contracciones, como cuando una mujer que va a dar a luz antes del nacimiento, decía en el trabajo de parto de una nueva esperanza para todos los pueblos de la región y ojalá para todo el mundo entero. Pero para eso tenemos que seguir adelante, tenemos que triunfar contra el radicalismo islámico al punto de que ellos entiendan que no pueden con nosotros, que tenemos más capacidades, que tenemos más motivaciones y que estamos más dispuestos todavía que ellos a vivir, a vivir un día en paz acá en esta zona. Gracias, Ronnie. Yo creo que en este ritmo de ir cerrando que tú has puesto, le daría la palabra a Gabriel para que también ponga su cierre y quizás después abrimos micrófonos para uno o dos comentarios y cerramos. Adelante. Perfecto, Anabela, muchas gracias. A mí me gustaría decir un poco, hablar sobre ustedes y no sobre nosotros. Y me refiero al fin y al cabo, como les decía antes, nosotros acá en Israel, con todo el dolor y toda la dificultad, estamos acá y vamos a seguir estando. Estamos decididos a vivir y a sobrevivir y a enfrentarnos a todos los enemigos que tengamos que enfrentarnos para poder garantizar la existencia de Israel. Vimos también el sábado, no nos dio tiempo a hablar de eso, pero vimos el sábado de Israel incluso viajando 1900 kilómetros desde Israel hasta Teherán para poder atacar la infraestructura terrorista de Irán en el propio Irán. Y nosotros confiamos en el ejército, aquí está Ronnie como representante, confiamos en las capacidades de Israel a defenderse, pero creo que en este momento una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es que mientras Israel lucha en el campo de batalla físico, en esta guerra existencial, la segunda guerra existencial que tenemos es la guerra en la que ustedes pueden, digamos, luchar, en la que ustedes son parte, que es la guerra existencial de la legitimidad de Israel, la guerra existencial del pueblo judío, la guerra existencial del orgullo judío y la guerra existencial, al fin y al cabo, de los valores que representan el judaísmo y también el cristianismo y en general la civilización occidental. Yo creo que las comunidades judías tienen un papel fundamental y tengo que decir, y aunque no sé si van a estar de acuerdo conmigo, los jóvenes judíos son los que tienen el principal papel en lo que estamos en este momento luchando. Y sé que podemos estar cansados a lo mejor después de 12 meses de guerra, de estar compartiendo información de Israel, de estar una y otra vez explicándole a la gente por qué Israel está haciendo lo que está haciendo y recordando a los secuestrados y explicando que el Hamas utiliza escudos humanos, pero no podemos abandonar el campo de batalla. Si un joven acá en Israel con 18 años puede cruzar la frontera del Líbano para enfrentarse con su cuerpo y arriesgar su vida para vencer el terrorismo, estoy seguro que nosotros, los jóvenes de la diáspora, también podemos hacer desde un campo de batalla mucho más seguro y mucho más tranquilo lo que está en nuestro papel y lo que es nuestro rol para poder defender a Israel.
Y eso es lo que les pido que hagan. Nosotros acá desde Conexión Israel, no hablamos un poco de Conexión Israel, pero es el emprendimiento que tenemos. Trabajamos conectando a Israel con el mundo de América Latina, principalmente en labores de esclarecimiento, trabajando en redes sociales con el Ministerio de Exteriores, trayendo delegaciones a Israel de todos los países a los que ustedes vienen, periodistas. Si quieren, después les puedo dejar mi mail si alguien quiere contactarnos. Pero realmente estamos a la orden para ayudarlos y creo realmente que tenemos que hacer esto en dos etapas que tienen que pasar al mismo tiempo y que van de la mano. Una etapa es seguir educándonos sobre lo que pasa en Israel, sobre las complejidades del conflicto, sobre la historia de nuestro país, la historia de nuestro pueblo, el derecho del pueblo judío a tener un hogar ancestral, a tener un hogar nacional en su tierra ancestral. Y por otro lado, salir y decirlo con orgullo afuera y compartirlo en las redes sociales y poner siempre sobre la mesa la verdad de Israel, nuestro punto de vista, nuestra narrativa y contar nuestra historia. Y es donde les pido a ustedes también su apoyo, su participación, su activismo, no solo de forma reactiva, sino también de forma proactiva, y que entendamos que frente a todo ese antisemitismo, frente a todo ese odio, el pueblo judío está más decidido que nunca a seguir viviendo orgulloso de Israel y orgullosos de ser judíos. Muchísimas gracias a todos y de verdad gracias, Anabela, también por la organización y gracias a todos los que participaron. Gracias a todos los que participaron, especialmente los colegios que incluyeron a sus escuelas, incluyeron a sus alumnos, perdón, y queríamos después pedirles que nos manden comentarios de lo que los jóvenes y también ustedes sienten que podemos seguir profundizando. Aquí hay algunas preguntas que siempre quedan en el tintero y estamos dispuestos a volver a organizar otras actividades para seguir conversando. Gabriel está dejando su mail, también estas preguntas como la que hace Daniel sobre qué pasa con Irán en América Latina, que es un tema que preocupa, es un tema complicado y que se puede profundizar. Nos seguiremos viendo. Gracias a todos por la labor que hacen en sus escuelas, a todos los educadores, a todos los líderes comunitarios, también a todas las personas judías y no judías que se interesan por el mundo que nos tocará legarles a nuestras generaciones venideras y por estar todos conectados con Israel y con las cosas, con los valores positivos que nos unen. Gracias a Ronnie y a Gabriel por su disposición siempre con mucha generosidad, compartir todo lo que viven, saben y llevan a cabo en sus vidas profesionales y personales. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere decir Pues algo. Anabela, y un abrazo gigante para todos, gigante, los queremos mucho y nos vemos Gracias a pronto. todos y gracias de nuevo a a todos los directores de escuelas que veo acá, que hay muchísimos, sabemos lo ocupados que están y todo el esfuerzo que hacen dentro de sus escuelas y por asistir y por estar y por dar el ejemplo. Un millón de gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias.